Ayer hablaba con el profesor Carlos Julio Cuartas y reflexionábamos un poco del volumen de información que estamos acostumbrados o que estamos recibiendo actualmente. Vea que hemos dado un recorrido bastante amplio y seguramente muchos de los temas o subtemas dentro de cada conferencia pueden dar para hacer una jornada de todo un día como ha pasado en este interesante ejercicio. Les recuerdo que este es un evento organizado por el Consejo Profesional de Geología, Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, el Consejo Profesional de Ingeniería Química, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el Consejo Profesional de Ingeniería Naval y Profesiones Afines, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines y el Consejo Profesional Nacional de Topografía, con el apoyo de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco, la Institución Universitaria Americana, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad de la Costa, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Magdalena, la Universidad del Norte, la Universidad Libre y la Universidad Simón Bolívar. Finalmente, las asociaciones: Asociación Colombiana de Ingenieros, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines, ACIPET, Sociedad Colombiana de Ingenieros y Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Si se han dado cuenta, he hecho mención seguida de todas estas entidades para que se den cuenta, y eso es muy importante, de que para hablar de esos temas necesitamos un trabajo articulado, en el cual todos hagamos parte activa. O sea, sin estas entidades no hubiera podido ser posible este evento. Hemos hecho 18 actividades alrededor de la ética, y si no contábamos con el concurso de esta gran cantidad de entidades, eso sin contar las personas, como esta mañana decía el doctor Alejandro, no hubiera sido posible. Como actividad de cierre en la parte académica del evento, esta mañana les comentaba que vamos a tener dos paneles. Ese segundo panel se llama Ética y Tecnología. Quienes estuvieron los días anteriores, además de hablar de la parte ambiental, la parte de offshore, aparte de hablar de seguridad vial, dedicamos un espacio importante a hablar de inteligencia artificial y también a hablar de transformación digital. Entonces, así como esta mañana estuvo Cognia, estuvo CPIP, CPIG, en otros escenarios estuvieron estos consejos, entonces los voy invitando. Ingeniero Manuel Arias, del Consejo Profesional de Transporte, de Ingeniería de Transporte y Vías, bienvenido a este ejercicio. Ingeniero David Martínez, Consejo Profesional de Ingeniería Química. Capitán Enrique Oñate, del Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Y nuestro moderador de este ejercicio, el ingeniero Marco Antonio Gómez. Para ir introduciendo el tema, comento que con base en las actividades previas asociadas a los retos éticos asociados al medio ambiente, perdón, aquí no está. Los temas asociados a la revolución tecnológica actual, marcada por el avance de la inteligencia artificial, la robótica, los modelos generativos, están transformando profundamente los entornos educativos, profesionales e industriales. Esas tecnologías optimizan procesos y gestionan sistemas complejos y también generan conocimiento, lo que plantea nuevos dilemas éticos como la desinformación, el sesgo algorítmico, la privacidad de datos y la transparencia en la toma de decisiones. Entidades como el Foro Económico Mundial han subrayado la urgencia de establecer una gobernanza ética que acompañe la innovación tecnológica. En este contexto, la ética se convierte en una herramienta clave para garantizar que el desarrollo tecnológico mantenga un enfoque humano, responsable y equitativo. Esto es lo que este grupo de profesionales nos va a comentar, teniendo como base sus experiencias en los 2 días anteriores y también pues lo que sucede alrededor de sus consejos. Ingeniero Marco Antonio, señor irresponsable responsable, sino porque son irresponsables, irresponsable, o sea, con el espacio de esta jornada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tenemos aquí 3 distinguidos profesionales acompañándome en representación, como ya lo dijo Luis Alberto, de los consejos profesionales de Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería de Transportes y Vías, y mi persona representando al Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. Hemos realizado un trabajo siguiendo una metodología diseñada por la Mesa Interinstitucional de Consejos Profesionales, que decidió ir a las entidades académicas a hacer el trabajo con ustedes, los estudiantes, la academia, los profesores, decanos. ¿Por qué? Una ciudad tan importante como Barranquilla, con un importante número de entidades de educación superior, merecían tener ese tipo de asistencia por parte nuestra.
Hemos realizado diferentes talleres. En el caso del grupo que estuvimos con la ingeniería naval, tuvimos 3 talleres, uno de ellos en la Universidad Libre, aquí en este recinto, y 2 en la Universidad Autónoma. Allí pudimos recoger gran cantidad de información valiosa respecto a lo que los estudiantes en las reuniones y talleres que se realizaron expresaron sobre lo que es la ética de la ingeniería artificial. La inteligencia artificial, IA, digo ingeniería artificial porque realmente viene de un desarrollo de ingeniería, y de inteligencia muy poco porque, como decía uno de nuestros conferencistas, la inteligencia está en los humanos. La inteligencia artificial es una herramienta diseñada por humanos y por lo tanto todo lo que se hace con esa herramienta puede tener sesgos en el desarrollador, en la parte que hizo luego el seguimiento de subir los datos. Y así hablábamos de temas como, por ejemplo, que podrían verse solamente rostros muy bonitos cuando se hacía una consulta y no se veían, por ejemplo, los rasgos de nosotros, los latinos, con esta mezcla tan preciosa que tenemos de indígenas, negritudes, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba diseñado bajo unos paradigmas y unos algoritmos que solamente identificaban razas arias. Todo ese análisis nos llevó a que en esos talleres hiciéramos una serie de preguntas que el auditorio tenga que responder. Y encontramos respuestas muy valiosas, porque vimos cómo, partiendo de una encuesta inicial, donde tratamos de medir el conocimiento del auditorio respecto a estas herramientas, nos permitió luego entonces deducir por qué esas respuestas tenían determinadas inclinaciones. Obviamente todas valiosas porque se trataba no de llegar a conclusiones, sino de enriquecer la discusión y poder llegar entonces a resultados que nos hicieran crecer como personas. Siempre recordando que la IA es solamente una herramienta que, como ya vimos, tiene 2 versiones, la blanda y la dura. Una que se maneja solita ya y otra donde nosotros tenemos que intervenir de manera muy fuerte. Pero esa inteligencia dura igualmente es hecha por humanos. Por lo tanto, si los diseños, los algoritmos, todo lo que es la información que ella va a manejar no tiene esa definición exacta, que sea plural, heterogénea, de tal manera que podamos tener resultados que a todos nos satisfagan, va a ser muy difícil que la herramienta realmente preste un servicio social como se esperaba. Y por eso hay temores como los que ya manifestaban. El señor de OpenAI, uy, ¿qué fue lo que creé? Eso es cierto. No sabemos realmente todavía en qué uso se pueden desviar realmente las aplicaciones de esta herramienta. Aquí vamos a aprovechar también esta experiencia de nuestros panelistas para empezar con unas preguntas muy sencillas. Aquí David, Ingeniería Química. ¿Qué crees tú de cómo pueden los profesionales prepararse éticamente para enfrentar los desafíos que plantea el uso creciente de la IA en sus campos de trabajo? Muchas gracias, Marco. Gracias a Kofi, a todos los asistentes especialmente y a los compañeros aquí del panel que me hacen el honor de compartir con ustedes, al ingeniero Luis Alberto por su liderazgo y a todos los presentes. ¿Cómo prepararse los profesionales ante los desafíos éticos? Sí. Yo quiero empezar diciendo que yo creo profundamente en la transformación tecnológica. Yo creo que no es una actividad más, yo creo que es parte del sentido de ser profesional hoy. No me es difícil a mí entender que haya alguien pensando en hacer ejercicio, que alguien esté estudiando ingeniería en este momento por fuera de pensar que se va a dedicar a hacer transformación digital, transformación tecnológica y a trabajar de manera simbiótica con inteligencia artificial. Si yo creo que el 100% de los muchachos que están aquí van a trabajar con eso, les gusta bien, no les gusta tan bien, así que van a trabajar y si no, pues les va a tocar dedicarse a mototaxiar o cosas, ¿ya? Entonces, por tanto, esto que trae muchos beneficios y va a traer unas capacidades profesionales enormes comparadas a con las que salió uno,
trae unos desafíos importantes nuevos que en su mayoría no los conocemos todavía. Están empezando a surgir, están empezando a salir. La inteligencia artificial no es una herramienta, es un martillo, una herramienta es Excel. Inteligencia artificial es un agente que toma decisiones, que cada vez va a tomar más decisiones y absolutamente independientes cada vez de uno. Ese hecho que por primera vez ocurre en la historia de la humanidad, no, eso se está popularizando ahora, pero que está empezando a ocurrir, va a traer desafíos los cuales aún no conocemos. Que creo que hay que estar muy con la mente abierta para trabajar simbióticamente. Por supuesto que ya hay algunos avances que se sabe que hay que trabajar desde el diseño. Ahorita Camilo también podía uno deducir algo de allí, ¿cierto? Diseñemos bien para que las soluciones sean adecuadas, sean satisfactorias. Entonces hay que estar muy atentos en el diseño, hay que no caer en falacias éticas ni negacionistas, falacias aditivas ni negacionistas. Es decir, sentarnos aquí y hablar de ética, y entonces somos ingenieros, entonces estamos hablando de ética en ingeniería, no es tan automático, ¿sí? Eso puede ser una idea falsa y es mejor estar preparados para saber que eso no necesariamente es así. Y dos, negarse a las cosas, pues el viejísimo dicho que no se va a tapar el sol con las manos. Estas inteligencias van a tomar decisiones por sí mismas que no van a estar sesgadas, y los sesgos a veces funcionan positivos, a veces los sesgos no siempre son negativos. El 95% de nuestra vida sucede mientras actuamos mediados por nuestros sesgos y es positivo, ¿sí? Yo no conozco muchísimo a Enrique, pero en lo poco que nos conocemos yo entiendo que es una gran persona. Eso es un sesgo, de golpe y no, Enrique. ¿Sí? Pero ellas no van a actuar con base en ese tipo de sesgos. Entonces hay que aprender lo que tenemos que... Mi punto para responder en una frase: en este momento corresponde estar absolutamente abiertos a una realidad que se impone y tenemos que aprender a trabajar simbióticamente con eso, porque los retos no van a ser los mismos. Para terminar, y lo decía ayer también en la charla, pensar en ética en los términos del viejo aforismo, que si yo voy manejando un tren y aquí hay 120 personas, nadie va a manejar un tren en los próximos 40 años, pensemos diferente que eso. Es muy clara la posición. Indudablemente la tecnología llegó y fue para quedarse. Y por eso estos desarrollos donde intervenimos nosotros los humanos tienen que tener ese tipo de direccionamiento ético, de tal manera que el producto que vamos a utilizar sea el correcto para la sociedad. En las preguntas que le hacíamos al inicio en nuestro taller, preguntábamos eso. Bueno, ustedes, ¿qué tanto usan la inteligencia artificial? Todos levantaban la mano. Y a veces preguntábamos, ¿y ustedes saben la procedencia de la información que está utilizando esa herramienta? ¿Tiene derechos de autor? ¿Está validada? Como veíamos, escuchamos esta mañana, una información errónea que se suba a una de esos blockchain vuelve nuevamente a generar más error y a la larga se vuelve una verdad que no es verdad. Entonces, por eso la tecnología tiene que tener los cuidados que nos hace aquí ver David. Tenemos a capitán de navío, también ingeniero, Enrique Oñate, director del Consejo de Ingeniería Naval. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que, digamos, los retos son utilizar nuevas cosas, y sobre todo cuando uno es alumno, uno quiere siempre estar mirando qué es lo que hay. Primero, de pronto, con el pensamiento de que se le facilita la vida. Y es más, ahí es donde posiblemente en el uso de este tipo de tecnología, es donde uno con el propio carácter va a decidir, que es lo más cercano al uso de la ética, si realmente le voy a parar le voy a poner la suficiente atención o no. Es decir, el alumno va a tener la capacidad de mirar y de pronto complementar si verdaderamente considera en su pensamiento que eso es lo que debe hacer. Ahí hemos oído hoy de la gente que hace las tesis y ni se preocupa ni siquiera por quitarle el avisito de
lo que escribe la tecnología, que la IA está mal. Entonces uno se pone a pensar, los alumnos de hoy en día básicamente van a utilizar las cosas que en nuestro tiempo pues no existían. Nosotros le decíamos la copialina cuando la cuestión de los exámenes, pero hoy en día el uso de ese tipo de cosas, porque les llega información que lo están bombardeando continuamente, está, creo yo, en el carácter de cada uno de los alumnos, que está forjado desde la casa, más lo que pueda hacer las entidades académicas, y de pronto la propuesta es, desde el punto de vista del uso de la tecnología en una universidad que está sacando profesionales, podría ser, hombre, hagamos un observatorio para poder mirar desde el punto de vista de la aplicación de la ética si verdaderamente nuestros alumnos están simplemente o haciendo las cosas para solamente su bienestar, o verdaderamente son críticos. O sea, decían en algunas de las intervenciones que a los alumnos se les ha acabado el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es más que la espontaneidad, específicamente yo podría decir de un adolescente, de un muchacho que está estudiando para ser profesional, y que verdaderamente eso no hay que dejarlo perder. ¿Por qué? Porque allí es donde está la creatividad. Y más si estamos estudiando ingeniería, que está hablando del ingenio, pues básicamente estará en la determinación de ese alumno cómo quiere actuar. El COVNIA define la ética como hacer las cosas bien. Cuánto dentro de cada profesional ese concepto puede ser supremamente válido para salir adelante como profesional. Gracias, Enrique. Como ven, el pensamiento crítico nunca se puede dejar de lado. Es decir, la herramienta la tenemos, usamos, no estamos diciendo que no se use, la tenemos que usar. Hoy esa ayuda es indispensable para nosotros progresar como profesionales. Pero debemos tener ese pensamiento crítico que me haga ver y analizar si la respuesta que está dando es la correcta o no. Ahí está el análisis de qué tanta verdad es esa verdad. ¿Qué dice Manuel? Bueno, pues yo considero, buenas tardes para todos, y aquí a los compañeros de panel. Bueno, yo considero que como dice Enrique, la tecnología llegó para quedarse y es necesario utilizarla, y utilizarla bien. Ahí es donde entra la ética, que no sea para crear más conflictos, sino más bien para resolver problemas. Los ingenieros salimos profesionales para resolver problemas, para hacer cosas, para ejecutar, ¿sí? No para crear conflictos. Entonces la inteligencia artificial pues es una herramienta, como dice Enrique, sí, que la debemos saber utilizar al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, al servicio de la región, del pueblo, de la nación, pero saberla utilizar para mejorar las condiciones de ejecución de realización de un proyecto, no para de pronto lo que se llama para ganarse algo y el copy-paste y listo. ¿Sí? Eso no puede ser así. Y claro, desde la universidad, cuando nosotros estudiábamos, eso no existía y nos tocaba por ahí rebuscarnos en los libros y buscar y rebuscar para conocer. Hoy la información le llega a la mano, al oído, a los muchachos de cualquier forma, por la inteligencia artificial y por todos los sistemas tecnológicos que existen. Entonces ya tienen más herramientas para definir las cosas, y aún también para perjudicar mucha gente, para perjudicar uno a otro por toda la información que tiene, y es para precisamente crear conflictos, crear problemas. Si nosotros, como ingenieros, la utilizamos para bien, para mejorar, para hacer las cosas mejor, pues es muy buena la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, en todas las áreas de la ingeniería, la aplicación de la tecnología y la aplicación de la inteligencia artificial le va a permitir a uno hacer mejores cosas, hacer funcionar mejor la humanidad en general, que es la ingeniería existe es por eso. Entonces yo creo que sí, hoy nos decían sobre unas situaciones de la inteligencia artificial que
lo sacaban a uno de contexto porque decían, bueno, he dicho, esto es un peligro más bien, meterse uno por ahí a opinar. Entonces dice uno, y cuando uno llega y le llega que por Facebook, que por no sé qué le llega, y uno llega y opina, entonces quiere decir que eso lo sabe todo el mundo, ¿sí? Y se puede meter uno en problemas, ¿sí? Y no encontrar al ingeniero Navarro que le ayude a resolver unos de esos conflictos, ¿sí? Eso es un problema. ¿De dónde el barco? Sí, eso es un grave problema. Entonces, dése cuenta que hay que saberla utilizar, medir la utilización de esa tecnología y de esa inteligencia artificial para mejorar y para dar mejores resultados. Creo yo eso, ingeniero. Muy bien, esta es una forma entonces de cómo nosotros como profesionales debemos prepararnos éticamente para el manejo de la inteligencia artificial. Sigamos ahora aquí, siguiendo con Enrique, con la siguiente pregunta. Nosotros, los profesionales, ¿cómo debemos asumir nuestra responsabilidad en la definición de límites frente a los riesgos de la inteligencia artificial, como puede ser el sesgo, la desinformación y la pérdida de privacidad? Bueno, ese me parece a mí que es un tema bastante interesante, porque creo que es definitivamente la persona la que da esos límites. Sabemos que la ética es una sola. Sabemos que dependiendo del algoritmo que vayamos a hacer en caso de un sesgo algorítmico, por ejemplo, pues tendrá que tener la ecuanimidad, tendrá que tener digamos, la transparencia, tendremos que tener excelente información en bases de datos que no vayan a causar ningún tipo de discriminación. Entonces, el límite es en la mente del diseñador, básicamente. Si nosotros no hacemos ese ejercicio de, digámoslo así, de autoevaluación en el momento de colocar nuestro conocimiento en el diseño de un algoritmo, pues estamos dando nosotros pie posiblemente para causar daño a alguna persona, algún sistema o algún producto. Entonces, a mí me parece, Marco, que digamos los límites están establecidos única y exclusivamente en la persona, que con su propio criterio, su propia información, el mismo sumum de la sociedad que lo rodea, es la que le va a dar ese tipo de límites. Entonces, alguien decía hoy precisamente que el sesgo siempre tiene que existir y que nosotros vamos a vivir en un mundo de sesgos. ¿Por qué? Porque hay conveniencias o hay simplemente la necesidad de sacar algo de provecho, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, la persona y su criterio es lo que tiene que dar esos límites. Muchas gracias. Y, por ejemplo, en uno de los talleres, creo que fue en la Universidad Autónoma, precisamente, se hablaba de cómo una herramienta que se use, por ejemplo, para selección de personal, ¿verdad? ¿Cómo fue creada? Entonces resulta que en el momento en que la persona candidata llega, lo primero que miran, bueno, es de qué universidad viene. Entonces ya, digamos, están determinando un sesgo respecto a ver, porque ese algoritmo dice, no, es que debe ser de tales y tales, o que debe tener procedencia de tal o cual estrato, cosas de ese estilo. Es decir, mal utilizadas hace que un profesional brillante, por el hecho de no haber salido de una universidad que allí se definió en el algoritmo, entonces queda por fuera. Eso son de las cosas que de este manejo de la desinformación puede crear ese tipo de respuestas. En cuanto a los límites, yo creo que nosotros estamos a punto de enfrentar un peligro grandísimo, y es el de amplificar los errores que traemos nosotros como humanos con nuestra inteligencia humana. Yo no sé qué... Sé que en este momento, que unos años atrás, siempre he pensado que es equívoco entender que hay un solo marco ético, como lo pretendía, por ejemplo, Kant, y que sobre ese nos vamos a juzgar todos. Yo por lo menos me considero de las personas menos objetivas que conozco en mi vida, y me parece que está bien, ¿sí?
Yo he sido profesor, algunos de los que están aquí han sido profesores o han tenido que evaluar en alguna cosa, así sea. Es decir, cuando uno escoge los compañeros con los que va a jugar fútbol, uno se pone a pensar que haya representación, no sé qué. No, uno tiene un sesgo y busca que el equipo le juegue como uno le gusta con los compañeros. Y cuando califico, nunca soy objetivo. Es decir, realmente, si tengo 2 exámenes que ambos están igual, pero uno y da para, digamos, 2.8 sobre 3, pero uno es de un estudiante que yo sé que participa, estudia, vaina, todo eso y se merece, realmente le subo el 3 y me parece absolutamente que ese es el comportamiento ético ahí. Habrá quienes piensen que no, que lo ético es la objetividad como si fuera un robot. Yo no soy un robot, no pretendo ser un robot, ni pretendo ser esa objetividad, que además me parece que no es cierta. Lo único que sale es de la boca de alguien que dice que es objetivo. No, yo no lo veo como. Si detrás mío hay toda una historia, toda una vida, experiencias, ¿cómo voy a ser objetivo? Yo no puedo, pero pues yo no puedo. Entonces, no sé por qué hay la pretensión de que estas inteligencias artificiales sean perfectas como yo soy perfecto. No, hermano, usted no es perfecto, ¿sí? Y los marcos éticos, si antes ya fallaba el asunto de creer que haya un solo marco y que marque los límites para todo, hoy sí que esto nos va a demostrar que eso no es cierto y que las nuevas retos éticos, los nuevos desafíos, los nuevos dilemas éticos que se van a presentar no se van a solucionar porque yo me paro aquí y digo, no, es que lo que yo pienso que es lo ético, eso es lo que es ético para el resto del mundo y además para la inteligencia artificial, ¿sí? Así que yo creo que vamos a tener que pensar muchísimo sobre cómo vamos a entrenar a esas inteligencias para que los sesgos que tengan, las heurísticas que usen, nos funcionen para el mundo, porque que eso vaya a traer la objetividad a un mundo de 7.000 millones de personas que cada una es subjetiva, no veo cómo eso vaya a pasar. Sí, no, eso es muy cierto, David. Precisamente una de las propuestas que se plantearon también en uno de los talleres es que esos grupos de desarrollo tienen que ser heterogéneos, tienen que contar con la participación de diferentes personas y entre más personas contribuyan a esa creación, pues podemos lograr, digamos, que el sesgo personal se matice con lo que los otros piensan. Sí, desarrollar algo así porque, digamos, uno tiene hasta sesgo de cómo es que se cepilla los dientes, ¿verdad? Y todos los días hace el mismo sistema, porque ya tiene uno una habilidad adquirida que se ha creado en el cerebro, que además el cerebro es el órgano que más energía consume, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos alimentamos, porque precisamente va creando para su manejo, digamos, eficiente, una serie de rutinas que hacen que el consumo de energía cada vez sea más limitado. Entonces, si uno de pronto se da cuenta de que ¿por qué siempre me levanto con el pie derecho? ¿Por qué tal cosa? Es porque ya ha adquirido, como dice David, una serie de cosas que están predeterminadas y que nos hacen más eficientes, porque el cerebro consume entonces menos energía al tener esas subrutinas creadas dentro de sí. Porque en últimas nuestro cerebro también es una gran máquina y allí es donde nosotros tenemos que mirar realmente que al trabajar, como estamos aquí expresando diferentes ideas, grupos como estos de estudiantes que han manifestado también sus ideas, pues obviamente logramos que la inteligencia artificial se alimente de una manera mucho más heterogénea. No hablemos de el uso cuando se hace para temas políticos, ahí sí que hay sesgos. Bueno. Bueno, pues sí, yo creo que para poder hacer la evaluación de un profesional, algo que se discutía esta mañana sobre la entrevista, fuera de hacerle una serie de evaluaciones técnicas en lo que es el profesional que se necesita para determinada área, hacerle una entrevista. A mí me parece bien la entrevista. El valor de la entrevista no puede ser el mayor ni nada, ni como decimos muchos, dice ahí en la entrevista, sale, ¿sí? O lo aprueban por la entrevista, esa parte que es como medio subjetiva. Pero yo creo que eso sí se puede hacer y darle un valor no tan fuerte
a esa entrevista y que sea lo que el personaje, el profesional, explique, diga respecto a lo que se necesita para darle ese trabajo. Entonces yo creo que en esto de la inteligencia artificial, la ética tanto del entrevistador como los que hacen también la evaluación total está por encima de cualquier cosa. Ahí tiene que haber ética de un lado y del otro, de tal forma que las respuestas, las soluciones que se den sean las que se necesita en ese momento para vincular a un profesional. Muy bien, Manuel, muchas gracias por su aporte. Tenemos una última pregunta de análisis que tiene que ver con la formación en ética. Y lo escuchamos esta mañana, pero no llegamos a un debate largo. Es si la ética debe ser transversal en el ejercicio profesional y obviamente en la academia. Porque la ética, en fin de cuentas, viene de la conciencia de cada uno. Nosotros sabemos que en el momento en que hacemos algo que no es ético, es la conciencia la que nos lo hace ver. Y nosotros somos los que tomamos la decisión de decir sí o no. Y eso es ahí donde, digamos, la decisión del libre albedrío de que tanto se habla en las religiones es lo que nos lleva a tomar de pronto decisiones equivocadas. Entonces, ¿ustedes qué consideran, Enrique, si esa educación transversal, no en una materia especializada al final de pronto, cómo sería? Dentro de nuestros talleres se llegó a proponer, digamos, como iniciativa de los docentes de cada universidad donde estuvimos, que ojalá pudiera haber una especie de laboratorio de ética para los profesionales que estuvieran también con la colaboración de los alumnos. Ustedes oyeron a la niña que estuvo en el conversatorio anterior y uno dice, hay unas participaciones importantes sobre ese tipo de cosas. De otra manera estábamos diciendo, no, pero es que acuérdese que usted tiene que tener una base de comprensión de lo que es lo bueno y lo malo desde su casa. Pero es que los estudiantes quedan o gastan más tiempo en el ambiente estudiantil que lo que hacen en la casa porque llegan es a dormir. Entonces, una forma de que la ética sea transversal verdaderamente en la docencia, en la capacitación, en el aprendizaje, definitivamente tiene que tener una especie de ordenamiento que diga esto es lo que puede suceder más que todo ahora con el uso de inteligencia artificial. Ya hemos sabido que hay cualquier cantidad de plagios. El profesor esta mañana que nos decía, el argentino, que simplemente van y quedan y el daño que causa es impresionante. Si desde el punto de vista de la docencia en las universidades pudiéramos tener esa especie de observatorio para que el alumno se sienta, digamos, que está haciendo lo correcto con las decisiones que toma en la presentación de sus trabajos, en la presentación que tenga que hacer de los, digámoslo así, de los compromisos académicos, valdría la pena que eso lo tuviéramos en cuenta. Decíamos nosotros en nuestras reuniones que el problema de hoy en día, y uno casi veía a los jóvenes de esa forma, quieren las cosas fáciles, que era más fácil ser, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Influencer y otras cosas que ser un ingeniero. Pero uno va y mira y resulta que los muchachos que se están preparando precisamente vienen a una universidad, es específicamente porque quieren tener una profesión. Entonces, si hubiéramos, explorado la forma de decir, hombre, esto está, porque estamos hablando hoy de ética, porque lo que hemos visto en el país es que se nos está desmoronando, nos está saliendo, digamos, de las manos, posiblemente por eso. Entonces, esta conversación de ya 5 congresos, como ustedes han visto, es porque verdaderamente tiene que haber una voz que diga, pongámosle atención a esto. Y realmente yo siempre he pensado que la academia tiene la respuesta para ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo del interés, posiblemente lo mejor sea, miremos que estos muchachos los vamos a entregar como unos profesionales, por lo menos con un discernimiento de decir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Gracias, Enrique. Sí, esa idea de los laboratorios de ética, además, son ayudas que le damos como docentes, como investigadores, como personas pensantes, a darle ayuda a tomar decisiones a los estudiantes. Ahí planteamos, por ejemplo, los talleres, un dilema ético. ¿Usted cómo lo resolvería? ¿Usted cómo lo ve? ¿Verdad? Y hubo diferentes respuestas, unas que consideramos que sí, otras que de pronto no, pero era la opinión de los muchachos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la obligación aquí en la academia de ayudar y orientar a los muchachos en la parte ética. Tenemos que estar pendientes de que ese desarrollo les permita mejorar en la vida. Y el tema de los laboratorios fue una de las cosas que se planteó. Hagamos un laboratorio por semestre o cada mes donde hablemos de temas de, hombre, tuvimos estas dificultades en la universidad, ¿cómo eso ha sido ético o no? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos mejorar? Que cada uno que forma parte de esta comunidad tome la decisión y aprenda a tomar la decisión correcta. La pregunta es difícil, ¿no? Es si debería enseñarse ética como una cátedra, como una materia, o si debería estar regada transversalmente en el currículo. Es difícil, las dos, evidentemente sabemos que las dos se pueden complementar y no sé qué, pero decir eso es no decir nada, me voy a mojar, y yo creo que lo voy a pensar no desde cuál debe ser, sino cuál podría omitirse o cuál sería peor omitir. Y yo creo y estoy convencido que lo peor sería omitir una cátedra de ética. Así que si me toca elegir entre los dos, creo que ética toca darla como un componente independiente en una cosa. Los problemas no están realmente en que eso haya sido, sino que me ponen a mí, que vengo de trabajar en una planta de monómeros y estoy ahora, soy ingeniero químico, y me dicen de ética y yo por ganarme las horas digo que sí, y yo de esa vaina no sé. Pues si no sé menos voy a enseñar, ¿sí? Entonces lo que sí toca es poner a alguien que sepa de ética, que bien difícil que es el tema, para que enseñe bien. Y luego sí podemos meter student outcomes en asignaturas, diseño, tal, bacanísimo, súper, ¿quién va a decir que no? Pero fundamental que haya una cátedra, yo sí creo, y ojalá en una y dos en las carreras, de alguien que sepa del asunto para que le enseñe a los estudiantes, que crea en eso como algo absoluto de su desarrollo profesional, le dedique tiempo. O sea, yo, Camilo, perdóname, pero yo no me imagino lo que debe ser una clase de ética e ingeniería dictada por ti, ¿me entiendes? Tiene que ser una cosa genial, pero es que tiene que ser alguien que sepa y alguien que le gusta y que crea que eso es fundamental. Porque entonces van y ponemos al ingeniero que es bueno en ecuaciones, ¿sí? Dice lo que puede, va y dice, no, háganle bien a la jugada. ¿Ya? ¿Sí? Es que hay unos problemas, tienen que enseñar a los estudiantes a que cuando salen van a identificar problemas éticos, a creer en los códigos, dónde están, cómo se hace eso, dónde hay problemas, que eso es difícil de resolver, que le van a tener que dedicar una parte importantísima, que vienen unos dilemas que ni tenemos ni idea de lo que viene con el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Y que ellos van a tener que enfrentar y van a tener que enfrentarlos bien, porque de que lo hagan bien se va a resolver, pero ese bien tiene detrás un montón de cómo que hoy apenas vamos a tener que explorar y ver cómo. En una frase, creo que entre las dos opciones, creo que es más importante, yo creo personalmente que es más importante que haya una cátedra de eso donde se enseñe bien el tema. Y yo creo que se complementa, porque un taller de ética puede ser esa cátedra, ¿no? Es decir, un laboratorio donde una persona, obviamente, con el conocimiento va a dirigir el laboratorio, ¿verdad? No lo llamemos cátedra, puede ser un laboratorio como lo plantea Enrique, también una cátedra, pero sí necesita obviamente de personas que nos ayuden a nosotros y especialmente a quienes están en formación a saber distinguir qué es ético y qué no es ético en el momento de resolver un dilema que se nos presente en nuestra vida diaria. Pero de todas maneras tenemos aquí la conciencia que nos va a decir siempre si esto estuvo bien o no. Ese digamos, recorderis en el cerebro lo vamos a tener siempre. Así que sigamos aquí con
conozcan de ética, entre más profesores que conozcan de ética, que son los que más van a perdurar en la universidad, pues mucho mejor para los estudiantes que están formando. Muy bien, Manuel, cuéntanos. Bueno, al respecto, sí, yo creo que la ética no es una cátedra, no es una ciencia de enseñar, es algo que se lleva adentro, que nace en la casa en los primeros años, allí se forma la ética. Entonces lo que ve uno de hacer el papá, la mamá, los hermanos, a la familia, lo que ve hacer, le va entrando, ahí va llegando la ética. Pero sí, como decía alguna vez Rubén Darío aquí, lo timbre el teléfono y le dice el papá, sí, conteste, pero diga que yo no estoy. Ahí ya está enseñándole al muchacho a hacer las cosas mal, ¿sí? Así después viene el colegio, viene la universidad, y eso va quedando ahí transversalmente, le va llegando en muchos aspectos. Cuando ve los profesores, sus compañeros, sigue en la universidad lo mismo, los profesores de la universidad cómo se porta. Entonces yo creo que esa parte que se tenga que enseñar la ética no es, yo diría que se puede tomar como un seminario, el fin de semana o 1 hora, 2 horas, como un seminario en forma que haya, como lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Que haya esa interrelación para que se fortalezca la ética. Cuando ya el profesional ha tenido esos conocimientos y esas situaciones básicas como las que se están viendo hoy, pues ya va a tener allá la conciencia, como decía Enrique, sí, es que la conciencia es la que lo orienta a uno. Lo que uno haga mal, uno sabe que lo hizo mal. Eso no es que de pronto, uy, quién sabe, no. Si lo hizo bien, sabe que lo hizo bien, que se lo critiquen o no se lo critiquen, pero éticamente, y la persona está consciente de que lo hizo bien, lo hizo bien. Mire, en estos días, en uno de estos talleres, hablamos de la situación de la seguridad vial en Colombia. Hombre, ¿cómo es que tengamos hoy 8.000 víctimas al año, 8.000 muertos al año en accidentes de tránsito, más que con el conflicto, más que por enfermedades de todas las naturalezas? ¿Eso qué es? Es falta de ética, falta de comportamiento en la calle. Cuando nosotros nos enseñaron la urbanidad de Carreño, era el comportamiento en la mesa, el comportamiento en la sala, el comportamiento en la casa, en la clase, el comportamiento en la calle. ¿Cómo es ese comportamiento en la calle cuando nos toca compartir con una serie de situaciones que está el conductor, está el conductor de la bicicleta, el de la motocicleta, el del vehículo, está el vehículo, está la vía, todos esos elementos, ¿sí? Si no los conocemos y no los respetamos, pues no nos vamos a dar ninguna seguridad. Por eso yo considero que ahí es la ética en la seguridad vial, es precisamente esa forma de compartir la vía, ¿sí? Pero la vía la compartimos, la descompartimos porque empezamos a crear que ciclorrutas, que pico y placa, que una cantidad de fórmulas que son restricciones, cuando lo que le deben enseñar a uno es a convivir, a comportarse bien, ¿sí? Sin necesidad. Lo decía yo con el pico y placa en todas las ciudades, que hizo Bogotá una prueba que se suponía que era por ahí 6 meses y ya lleva como 15 años, ¿sí? El pico y placa, hablando de la situación de las congestiones, debe ser algo que una autocontrol que debe haber del individuo, del conductor, del que sea, ¿sí? Antiguamente, cuando el transporte se hacía por mulas de carga, ¿sí? Yo oía por allá a los viejos, oiga, si no quiere que le maltraten su mula, no la saque a viaje. Entonces yo digo hoy, si no quiere verse en un tracón, pues no saque el carro. Pero ahora no solamente, sino tiene 3 carros ya, ¿sí? Porque ya fue una cuestión puramente comercial. Y esa es la falta de ética, la gente que es a salir a hacer las cosas individualmente. Lo que se llama el libre albedrío es lo que nos tiene en determinados momentos perjudicados en todas las actuaciones de la sociedad. Entonces yo sí creo que, bueno, un refuerzo más con una cátedra, con un seminario, cualquier fórmula
como estas, por ejemplo, que lo que ha venido haciendo la mesa interinstitucional de consejos profesionales en Colombia es eso, precisamente darle un refuerzo a lo que es su vida interior en la actuación como estudiantes, como profesionales, pero esa es la idea, nosotros lograr que entre la ética como una forma de vida sana y que le dé solución a muchos problemas que se dan en la vida de los profesionales. Gracias. Manuel, muchas gracias. Sí, indudablemente que desde la casa empieza esa educación de la ética. Y aquí, obviamente, en todo el proceso educativo a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener esas ayudas. A veces hay situaciones en donde es difícil tomar una decisión y tener un acompañamiento, bien a través de una cátedra, a través de un laboratorio, a través del mismo hogar. Ahí es donde nosotros encontramos entonces el apoyo para tomar decisiones correctas. Y como dice aquí Manuel, pues siempre nuestra cabeza estará diciéndonos si algo está bien o mal, porque ese sí es como innato. Bueno, aquí nos dicen que ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias aquí a los compañeros panelistas. Tú querías hablar de otra cosita, pero bueno, nos queda ya el tiempo cumplido y tenemos que respetar aquí los tiempos. Muchísimas gracias y muy amables.